días para todos. El día de hoy iniciamos nuestra segunda clase de inglés 25 de septiembre. Entonces vamos a iniciar con nuestra oración. Entonces los invito a que donde se encuentren cierren sus ojos y realicemos la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchachos, el día de hoy, por favor, en su portafolio ponen la fecha 25 de septiembre. ¿Listo? Vamos a mirar qué consultaron ustedes sobre los pronombres sujeto y los pronombres sujeto. Y si alguien tiene alguna duda sobre lo que consultó. ¿Listo? Vamos a mirar Alison Torres. Profe, es que en mi computador yo no vi dónde era la página donde uno podía ver las lecturas, profe, y no podía alcanzar a leer nada. O sea, no consultaste nada. Hoy yo voy a aclarar dudas porque resulta que ese tema es un tema puedo decir que de tercero de primaria. Lo que estoy haciendo yo es un repaso para que ustedes no tengan ninguna dificultad con el tiempo verbal que vamos a ver porque es un tiempo verbal complicado. ¿Listo? Entonces, pues, si no hicieron consulta, entonces quiere decir que el tema de ustedes ya lo tienen claro. ¿Listo? Y si no tienen dudas, pues no tienen entonces ningún tipo de dificultad con eso. Listo. Entonces, como no tienen ningún tipo de dudas sobre el tema, entonces vamos a dar la explicación y pongo la actividad. ¿Listo? La idea era que ustedes consultaran y supieran sobre el tema y tuvieran sus dudas. Pero si no lo hicieron, yo no puedo hacer nada ahí. ¿Listo? Estamos haciendo una metodología totalmente nueva este periodo que lo hacen normalmente los colegios privados. En un colegio privado los niños siempre llevan consultas, indagan, entonces estamos cambiando la metodología para que ustedes aprendan. Y más como estamos desde la casa, entonces tenemos mucho más tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces ponemos la fecha del día de hoy y empezamos entonces poniendo pronombres sujeto y pronombres objeto. ¿Listo? ¿Pronombre qué? Pronombres sujeto y pronombres objeto. Entonces los pronombres objeto son los que van después del verbo, ¿no? Y los pronombres sujetos son los que van antes del verbo, como aparece acá en la pantalla. Entonces recuerden que los pronombres sujetos son I, you, he, she, it, we, you y they. Y los pronombres objetos son me, you, him, her, it, us, you y them. Eso era la consulta que habían hecho ustedes, entonces yo creo que ya lo tienen escrito en su cuaderno. ¿Listo? Entonces acá está lo que nosotros usamos o cómo usamos nosotros los pronombres objeto. Entonces recuerden que los pronombres objetos siempre van después de los verbos y los pronombres sujetos siempre van antes del verbo. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces vamos a escribir en el cuaderno algunos ejemplos. Entonces vamos a escribir el ejemplo que dice Susan calls John. ¿Listo? Y vamos a subrayar
con un color cuál es el pronombre sujeto y con otro color diferente cuál es el pronombre objeto. Entonces ponemos ejemplo, Susan calls John. Nicole, ¿tienes la mano levantada? Cuéntame. No, profe. Entonces, ¿por qué la escribes en el chat? ¿Es para el registro de la asistencia? ¿Ah? En el chat no se escribe a menos de que tengas alguna duda o inquietud. ¿Listo? La asistencia ya automáticamente yo la descargo en la aplicación porque salen las personas que están en la clase del día de hoy. Igual faltando 10 minutos antes, yo vuelvo y realizo la asistencia. Alison Torres tiene la mano levantada. Profe, es que no me parece que estés compartiendo pantalla. Pero Profe, sí, mira que sí se está compartiendo pantalla. De pronto es que el internet está un poco lento y cuando está lento entonces sale la pantalla en negro. profe, Dime, Nico. ¿cómo escribía? Ella escribía eso en lo que dice pronombre objeto. De la consulta que usted hizo, usted va a subrayar cuál es el pronombre objeto y cuál es el pronombre sujeto en esa oración. ¿Listo? Entonces acá tengo la lista de los que están asistiendo y recuerden que así es que yo voy a evaluar la actividad del día de hoy. Esta vendría siendo nuestra primera nota. Entonces ya escribimos la oración, ya subrayamos el pronombre sujeto y ya subrayamos el pronombre objeto. Listo, entonces vamos con Andrea Ruiz Herrera. Andrea Ruiz. Abre el micrófono, por favor. Andrea, ¿cuál es el pronombre sujeto en esa oración? Calls. Ese es el verbo. Susan calls John. Susan llama a John. ¿Listo? ¿Cuál cree entonces que es el pronombre sujeto? Recuerde que yo ya les dije que los pronombres sujetos van antes del verbo y los pronombres objetos van después del verbo. Entonces, según lo que le estoy diciendo, si el pronombre sujeto va antes del verbo y el pronombre objeto va después del verbo y le estoy diciendo que el verbo es call, que significa llamar, ¿cuál viene siendo entonces el pronombre sujeto en esta oración? Andrea Ruiz. Ya va. Susan. Claro que sí. Muy bien, Andrea. Susan es el pronombre sujeto. ¿Por qué? Porque va antes del verbo y el verbo es call. ¿Listo? Entonces vamos a subrayar en esa oración Susan y ponemos enfrente pronombre sujeto. ¿Listo? Ahora vamos a mirar cuál viene siendo el pronombre objeto. Cielo. La verdad es que yo ayer no tuve tiempo, entonces no lo pude hacer. Bueno, cielo, le estoy diciendo, el pronombre objeto va después del verbo y el pronombre sujeto va antes del verbo. El verbo es call, que significa llamar. Según lo que le estoy diciendo en este momento, ¿cuál podría ser entonces el pronombre objeto? ¿Susan qué es? ¿Cuál cree, cielo?
They. No, porque estamos mirando la oración que está en este momento en la pantalla. Susan called John. Ahí no hay they ni nada por el estilo. Solo me vas a decir de Susan called John cuál es el pronombre objeto. Susan called John. Pronombre Sí. sujeto. Ya Andrea nos dijo que el pronombre sujeto es Susan. Ya les dije que el verbo es call. Entonces, ¿cuál puede ser el pronombre objeto? Objeto. Sí. Susan. Mira, cielo, vuelvo y te repito. Cat. En inglés están dos tipos de pronombres, ¿cierto? Los pronombres sujeto y los pronombres objeto. Los Sí, pronombres señor. sujetos son I, you, he, she, it, we, you y they. Y los pronombres objetos son me, you, him, her, it, us, you y them. Estos pronombres pueden ser reemplazados por sustantivos. En este caso, los sustantivos son Susan y John. Entonces, teniendo en cuenta eso, me dice la gramática inglesa que el pronombre sujeto siempre se pone antes del verbo y el pronombre objeto se pone siempre después del verbo. Según lo que le estoy diciendo, ¿cuál viene siendo entonces el pronombre objeto? Yo. John, claro que sí. ¿Por qué? Porque va después del verbo y el verbo es call. Entonces vamos a subrayar Susan y enfrente de Susan ponemos pronombre sujeto. Y en John subrayamos John y ponemos pronombre objeto. ¿Listo? Gracias, Cielo. Entonces vamos a tener en cuenta, ya tenemos los pronombres sujetos, vamos a escribir los pronombres objetos, ¿cierto? Profe, el Sean que escribimos. Cielo, repítale a la compañera que no escuchó. Escribimos Susan calls John. Y Susan lo subrayamos y ¿qué ponemos en Susan? ¿Qué es qué? Sujeto, pronoun. Pronombre sujeto, sí señora. ¿Y en John qué ponemos, Cielo? Objeto, pronoun. Exactamente, muy bien, gracias, Cielo. ¿Listo? Hay que poner atención, muchachos, porque no hicieron consulta. Listo, entonces después de escribir la oración Susan calls John y haber subrayado el pronombre sujeto y el pronombre objeto, vamos a escribir los pronombres objeto. Entonces ponemos me, you, he, her, it, us, you y them. Profe, perdón, es que acabo de entrar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mirando la consulta que tenían para hacer el día de hoy. Bueno, Nicole, por favor, mantenga el micrófono cerrado. Bueno, ahora vamos a mirar esta oración que está en la pantalla. Si se dan cuenta, está de colores diferentes, ¿listo? La oración anterior decía que Susan llamó a John, Susan calls John. Y decimos que Susan viene siendo el pronombre sujeto y John viene siendo el pronombre objeto, ¿cierto? Ahora, ese Susan, sabiendo que es un pronombre objeto, ¿por cuál de estos pronombres que aparecen acá puedo reemplazarlo? Entonces vamos a preguntarle a María Fernanda Vadillo. María Fernanda no le sirve el micrófono. Entonces que escriba en el chat. ¿Por cuál de los pronombres sujetos puedo reemplazar la palabra Susan o el nombre Susan?
María Fernanda Vadillo. Recuerde que así estoy evaluando yo. Si usted no participa, no escribe o no habla, entonces no le puedo evaluar la actividad del día de hoy. Listo. Entonces nos vamos entonces con Adrián Muñoz. Adrián, ¿por qué pronombre sujeto puedo reemplazar la palabra Susan? Adrián. Que por you, o sea que Susan es tú. Recuerde que los pronombres sujetos, eso ya sabemos la traducción. I significa yo, you significa tú o usted o ustedes, he significa él, she significa ella, it significa esto o aquello, we significa nosotros, they significa ellos. Entonces, no podemos reemplazar Susan por you porque entonces tú serías Susan. ¿Sí me entiendes? Entonces es algo ilógico. Vamos a ver entonces, Laura Arias. Sí, ella. Exactamente. Entonces, en esa misma oración, vamos a volverla a escribir en la parte de abajo. Susan, enfrente, con una flechita le ponen she, porque estamos hablando de ella. ¿Listo? Susan es ella. Y ahora vamos a mirar a John, por qué pronombre objeto lo podemos reemplazar. Mi significa, ya les voy a, se supone que esa era la consulta que ustedes tenían que haber hecho, pero les voy a dar los pronombres objeto. Mi, ya ustedes los escribieron, significa mi o me. You significa usted, le, te o ti. Ahí en el chat, entonces les envío lo que significa cada uno de esos pronombres. Los pronombres objeto, ¿listo? Him, le, lo o él. Her significa le, la o ella. It significa le, lo, la, él, ella o ello. Pero recuerden que ese it es para objetos. As significa nos o nosotros o nosotras. You significa vosotros, ustedes. Ese es el mismo you, pero en plural. Ambos significan exactamente lo mismo. Y then significa les, los, las o ellos. ¿Listo? Dependiendo de eso, entonces, ¿por qué pronombre objeto yo puedo reemplazar a John? Yo, profe. Nicole. Sí. Él. ¿Y dónde está el pronombre objeto él? Mire el cuadro que aparece ahí y mire los pronombres objetos. ¿Cuál de esos pronombres objetos que aparece ahí, por cuál de esos puedo reemplazar la palabra John? Felipe Cuellar. Her. ¿Por cuál? Her. Her. ¿Her? ¿Me estás diciendo her? No, ese her es de ella. Mira enfrente, entonces el like lo puede, es el mismo mi.
El you es el mismo you. El he es el mismo him. El she es el mismo her. El it es el mismo it. El we es el us. El you es el mismo you. Y el they es el mismo them. Ahí está cada uno enfrente del otro. Entonces, según eso, ¿por cuál puedo reemplazar al John? Por head. Him. ¿Listo? Him. Por him. Entonces, vamos a mirar cómo debe quedarles a ustedes esa oración usando los pronombres sujeto y los pronombres objeto. Recuerden, la oración es Susan calls John. Ahora vamos a verla con la misma oración, pero usando los pronombres sujeto y los pronombres objeto. She, porque estoy hablando de Susan, ¿cierto? Y Susan era un pronombre sujeto. El verbo queda normal y el pronombre objeto lo reemplazo por him, porque estábamos hablando de John, ¿cierto? Entonces vamos a escribir esto que aparece en la pantalla en nuestro portafolio. Es la misma oración que escribimos anteriormente, pero en esta oración ya encontramos el reemplazo de los pronombres sujeto y los pronombres objeto. Ya, profe. ¿Listo? Y vamos entonces a seguir con otro ejemplo. Y ya ahorita hacemos los ejercicios que me los entregan el día de hoy. Entonces vamos a mirar esta oración. Segundo ejemplo. Paul works with Kelly. Esto me traduce que Paul trabaja con Kelly. En esta oración vamos a resaltar cuál es el pronombre sujeto y cuál es el pronombre objeto. Rápidamente, con colores que se evidencie cuál es el pronombre sujeto y cuál es el pronombre objeto. Lo mismo que hicimos en la primera oración. Dime, cielo. Profe, y escribimos también esta, Paul Goes with Sí, mi amor. Kelly. Sí, señorita. Bueno. Bueno. Y en esa que entonces está la que acabamos de decir, Paul works with Kelly. En esta misma oración, este es el segundo ejemplo, ¿no? Vamos a subrayar cuál es el pronombre objeto y cuál es el pronombre sujeto. Hay un correo que sale, Paula Triana, ¿de quién es? Soy yo, profe, Juan Esteban Triana. Juan Esteban Triana. Ok, espérate un momentico para ponerlo de la asistencia. Listo, Juan. Bueno, ya escribimos la oración, ahora vamos a mirar cuál es el pronombre sujeto y cuál es el pronombre objeto en esta oración. Entonces vamos a preguntarle a Jimena Escobar. Jimena. Dafne Jimena Escobar. A ver el micrófono, por favor. Profe, escribió en el chat que no me deja activar el micrófono. No la deja activar el micrófono. Ok, Jimena. Entonces, Jimena, dime cuál en esta oración, cuál es el pronombre sujeto, Jimena. Escríbeme ahí cuál es el pronombre sujeto.
Escribió de, profe. Ya miro. No, Jimena, ponme atención. En la pantalla sale la oración Paul works with Kelly. Paul trabaja con Kelly. De la oración Paul trabaja con Kelly, ¿cuál es el pronombre sujeto de esa oración? No uses ninguno de los pronombres sujetos, sino dime cuál de esa o de lo que aparece en esa oración es el pronombre sujeto. ¿Listo, Jimena? ¿Cuál es el pronombre sujeto en la oración Paul works with Kelly? Nada. Por eso tenían que haber Sí, hecho la profe, consulta. ella dijo en el chat que de y güey. Y nada de eso es correcto, porque no me están poniendo atención. Vamos entonces con Wilmar García. El pronombre sujeto es Paul, profe. Perfecto, Wilmar, muy bien. Paul. Paul es el pronombre sujeto ya que va antes del verbo. Por eso les dije en español, Paul trabaja con Kelly. El verbo es trabajar. El verbo es trabajar. Entonces recuerde que el pronombre sujeto siempre va antes de el verbo. Entonces lo que dice Wilmar está perfecto. Entonces van a subrayar en la oración el pronombre sujeto y ponen Paul. Ahora vamos a mirar cuál viene siendo el pronombre objeto en la oración. Andrea Ruiz. Andrea. Es Kelly. Perfecto, Andrea. El pronombre objeto es Kelly. Entonces escribimos esta oración, subrayamos el pronombre sujeto que es Paul y subrayamos el pronombre objeto que es Kelly. Ahora sí, después de haber subrayado eso, vamos a reemplazar a Paul y a Kelly por el pronombre como tal. ¿Cómo quedaría entonces esa oración si reemplazo a Paul y a Kelly? ¿Quién la puede hacer? Felipe Cuellar. Him y she. He, reemplazarías a Paul por ¿cuál pronombre sujeto de acá? Por him. Por he. Perfecto. Entonces quería he works with y a Kelly, ¿por quién lo reemplazarías? ¿Por qué pronombre objeto? But it. No, porque it es para cosas, objetos. He. ¿Por him o her? Her. Perfecto. Por her. Quedaría así. Entonces quedaría he works with her. Vamos a mirar. Reemplazada la oración, si queda como tú nos dijiste. Mírala en la pantalla. Este tema es un tema súper sencillo. Este tema es de grado tercero, grado segundo. ¿Listo? Por eso estoy nuevamente repitiendo y repasando este tema para que lo tengan muy claro. Pronombre sujeto, pronombre objeto. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, es importante que ustedes tengan en cuenta que el pronombre sujeto I es el mismo pronombre objeto me. ¿Listo? El pronombre sujeto you es el mismo pronombre objeto you. El pronombre sujeto he es el mismo pronombre sujeto him.
El pronombre sujeto she es el mismo pronombre sujeto her. El pronombre sujeto it es el mismo pronombre objeto it. El pronombre sujeto we es el mismo pronombre objeto us. El pronombre sujeto you es el mismo pronombre objeto you. Y el pronombre sujeto they es el mismo pronombre objeto them. ¿Qué los diferencia? Que uno es el que ponemos antes del verbo y el otro es el que ponemos después del verbo. ¿Listo? Entonces ya escribimos esta segunda oración. Entonces vamos a poner actividad. Activity. Y esto es lo que voy a revisar el día de hoy. Entonces voy llamándolos, abren la cámara, me muestran la actividad, si no les sirve la cámara, envían la foto por el chat, porque es la manera como les voy a evaluar. ¿Listo? Entonces, la primera actividad, la primera oración es Peter and Victor play with their friends. ¿Listo? La primera oración, Peter and Victor play with their friends. ¿Qué me traduce esa oración? Peter y Víctor juegan con sus amigos. ¿Listo? Tenga en cuenta el verbo. ¿El título que está ahí en la mitad? Eso no es un título, esa es la oración. Samuel, ¿tienes alguna pregunta? Profe, se me había quedado levantada. Ah, ok. Wilmar, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, que Sí. si a esto solo le ponemos cuál es el pronombre sujeto o de una vez le vamos intercambiando las palabras. Subraya, resalta el pronombre sujeto y el pronombre objeto y de una vez le cambias, lo reemplazas por estos pronombres, ¿listo? Ah, ok, gracias, profe. Bueno, recuerden, la primera actividad, la primera oración es la que estamos viendo en la pantalla. Listo, profe. ¿Listo? Ya, profe. Perfecto, entonces vamos a mirar cómo nos quedaría esta oración. De una vez para que revisemos y miremos si sí entendimos, no entendimos y qué no hemos entendido. Entonces vámonos con John Alejandro Díaz. ¿Listo, John? Para que abras el micrófono y me digas cuál es el pronombre sujeto y cuál es el pronombre objeto en la oración que estamos viendo en la pantalla. Profe, John dice que no le sirve el audio. Bueno, entonces escríbelo ahí, John. ¿Cuál es el pronombre sujeto en esa oración, John? ¿Listo, John? ¿Cuál es el pronombre sujeto en la oración Peter and Victor play with their friends?
Profe, él dice que they. Si ven que no me están poniendo atención, muchachos. No consultaron y tampoco ponen atención. Les estoy diciendo de esta oración, como hemos visto en las otras, cuál es el pronombre sujeto y cuál es el pronombre objeto. Dylan. Profe, el pronombre sujeto es Víctor. Es Peter y Víctor. Porque recuerda que el verbo es play y los pronombres sujetos son los que están antes del verbo. Entonces te faltó Peter. ¿Listo? Y Dylan, ¿cuál viene siendo entonces el pronombre objeto, el que está después del verbo? Fly. No, ese es el verbo. El pronombre objeto. Friends. Friends, amigos, muy bien. Entonces el pronombre sujeto en esta oración es Peter y Víctor, and Víctor, y el pronombre objeto es friends. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a mirar cómo quedaría si omitimos o reemplazamos los nombres Peter y Víctor y friends. ¿Cómo nos quedaría esa oración? ¿Quién la puede hacer? ¿Alison? Tienes el micrófono abierto, pero no te escucho nada, Alison. ¿Ahora sí, profe? Sí, ahora sí te escucho. ¿Cómo quedaría? En Peter and Victor es three. El we, they, what? Sí, señor. Todos estos de acá. Recuerda que I es yo, you es tú, he es él, she es ella, it es esto, we, nosotros, you es ustedes y they es ellos. ¿Por cuál de estos pronombres sujetos? Por they, perfecto. They play with, their y amigos, ¿por cuál de estos pronombres objetos lo puedo reemplazar? ¿Por cuál, amor? For you, ¿Por ustedes? señor. ¿Estás segura? For they. Recuerda que acá el amigos lo reemplazaríamos por el pronombre objeto. ¿Listo? Después del verbo siempre lo vamos a reemplazar por el pronombre objeto. Antes del verbo, dime. Puede ser you o them. O them. Them. Bueno, vamos a mirar. Muy bien. They play with them. Ellos juegan con ellos, ¿listo? Ellos juegan con ellos. Ahí vendría siendo la traducción en español. Entonces lo que hicimos acá fue omitir a Víctor y al otro niño, que no me acuerdo ya cómo se llama, por they, dejamos el verbo común y corriente, y quitamos el their, porque estábamos hablando de sus amigos, entonces quitamos eso y lo reemplazamos por them, para que hable de ellos, de sus amigos, ¿listo? ¿Ya escribimos eso en nuestro portafolio? No me lo borres, profe, por favor. Ok. Sí, profe, yo ya lo hice. Profe, perdón interrumpirla. Es que Dime. acá me está diciendo que si por favor le vuelves a repetir. Que no te entendí, mi amor. ¿Qué? Que es que acá Dane en el chat está diciendo que si por favor puedes volver a repetir. Pero repetir qué. ¿No dice qué? No sé, no, solo dijo eso en el chat. Dijo, profe, ¿será que por favor puedes volver a repetir? No, sobre la oración. Dice la oración. Repetimos la oración, la de atrás.
Tienes que poner atención, Jimena, porque siento que tú no me estás entendiendo. Y no sé si hayas hecho la consulta o no, porque si la hubieras hecho, tendrías de pronto dudas y me hubieras dicho al comienzo. En la oración, Peter y Victor play with their friends, que traducida al español me dice Peter y Victor juegan con sus amigos. Recuerden que lo primero que hacemos en una oración es identificar el verbo. El verbo en este momento es el verbo play, que es jugar. Acá no me deja reemplazarlo. Perdón. Entonces, el verbo es play. Se está viendo Listo. El verbo es play y como el verbo es ese, entonces tenemos que tener claro que un pronombre sujeto siempre va antes del verbo y el pronombre objeto siempre va después del verbo. Profe, ya se ve. Como esa oración habían dos pronombres sujeto, entonces los reemplazo por uno de los pronombres sujeto que aparecen en la pantalla. En ese caso, reemplazaríamos a ellos dos por they, que significa en español ellos. Dejamos el verbo común y corriente y luego reemplazamos sus amigos por el pronombre objeto, que en este caso estamos hablando de sus amigos, serían ellos. Entonces el pronombre objeto es them. ¿Listo? Creo que Bueno, entonces ya tenemos ese ejemplo. Vamos a escribir este segundo ejercicio. Entonces, la señora González, ese MRS, se refiere a la señora González. Feeds the dog, alimenta el perro. ¿Listo? Miss González feeds the dog. Segundo ejercicio. Acá subrayamos el pronombre sujeto, subrayamos el pronombre objeto y luego reemplazamos estos pronombres por el pronombre sujeto y el pronombre objeto por los pronombres. ¿Listo? Dime, Dylan. era para el cuadro para responder. ¿Era para qué, pa? Para responder ahí. Uy, bueno, claro, Dylan, dime entonces de una vez. ¿Cuál viene siendo el pronombre sujeto? El sujeto es González y el objeto es dog. El perro, sí. Recuerda que el sujeto lo comienzas desde MRS porque eso significa en inglés la señora González, ¿listo? Mr. González. Y el pronombre objeto lo subrayas desde the dog, el perro. Pero perfecto, muy bien. Y Dylan, y después de subrayar eso y de reemplazarlo, ¿cómo nos podría quedar esa oración ya quitándole o reemplazando estos pronombres? ¿Cómo nos quedaría? Recuerda que estamos hablando de la señora González. Profe, ¿puedo hablar yo? ¿Yo es quién? Samuel López. Listo, Samuel. Es una pregunta. ¿Será que si González se puede reemplazar por ella? Perfecto, exactamente así es.
Estoy hablando de la señora González, entonces el pronombre sujeto por el cual lo reemplazo es ella. Y el pronombre objeto por el cual reemplazaría el perro, ¿cuál sería? ¿Cuál crees? Él, que El sería, Dime. él, sería como él. Él, pero recuerda que usamos un pronombre específico para hablar de animales y cosas. Ah, sí, Sí, perdón, profe. pues sería him. It. Recuerda Profe, que este him lo reemplazamos es para hablar de personas masculinas, humanos, ¿listo? Entonces vamos a Bueno, mirar profe. cómo nos quedaría. Vamos a ver. She feeds it. Ella lo alimenta. Vendría siendo la traducción en inglés de esta oración. ¿Listo? Ya escribimos esa. No, señora. Bueno. De pronto hasta este momento hay alguna duda respecto a los objetos pronombres o los objetos al pronombre sujeto o al pronombre objeto, que de pronto usted no entendió, no le quedó claro. ¿Listo? Entonces, en este momento, nadie va a levantar la manito porque voy a tomar el pantallazo de la asistencia. ¿Listo? Entonces, Sebastián, baja la manito, por favor. Listo. Tengo entonces a Adrián Muñoz, Alison Torres, Andrea Ruiz, Cielo Algarra, Dafne Escobar, David Leal. Tengo a David Rojas, a Dylan Capacho, Emily Angulo, Emily Flechas, Felipe Cuellar, Jamer Mora, Jason Bonilla, John Díaz, Juan Pacheco, Juan Triana. Ya miramos el resto. Juan Suárez, Laura Arias, Laura Urrego, María Posada, María Vadillo, Mariana Rodríguez, Matías Alejandro Úsuga, Nicole Morales, Oscar Quiroga, Samuel López. Sebastián Díaz, Valerita Borda, Wilmar García, Gerson Parrado y Yesid Buitrago. Me faltaría alguien por llamar. ¿Falta alguien por llamar o ya todos están ahí completos? Sí, pero ya todo. Profe, en el chat están diciendo que Quiroga. No, Quiroga Y ya lo Caro. llamé. Carol Vadillo. Creo que sí, profe. Ah, no, la otra Carol. ¿Y cuál es la otra Carol?
Espera, profe, ya te... Porque a mí solamente me salía Carol Vadillo acá. Profe, dicen que Carol Vargas. No, pero Carol Vargas no está acá conectada. Ella no aparece conectada. Pulido. Listo, muchachos, entonces espero que para la próxima clase, si tienen alguna duda sobre este tema, entonces, o preguntas, las aclaramos la próxima clase. ¿Listo? Entonces, que terminen de tener un lindo fin de semana. Chao, profe.